Muchas gracias, chicos. Gracias por estar aquí. Voy a empezar presentándome. Me llamo Alessandra Peláez. Soy egresada de la Facultad de Economía de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y si tendría que definirme de alguna manera, diría que soy una emprendedora de nacimiento. Como dicen por ahí, me viene desde la cuna. Así que justamente de eso voy a hablarles el día de hoy. Pero esta no es una charla donde vamos a cuestionarnos si un emprendedor nace o se hace, y tampoco vengo a ofrecerles una guía rápida de cómo emprender, porque esa información ustedes la encuentran en redes, ¿verdad? Sino que vengo a hablarles de lo que considero es un paso previo a todo ese proceso vinculado al emprendimiento. Y justamente para entrar un poquito en contexto, voy a empezar hablándoles un poquito de mí, ¿sí? Soy hija única, nací en Trujillo, pero toda mi infancia y adolescencia la he pasado en la selva. Para ser un poquito más precisos, la he pasado en la ceja de la selva, así que no me vayan a imaginar que he crecido alrededor de serpientes, osos y leones. Por ahí no va la cosa. Pero de cierto modo, me considero una persona bastante privilegiada, porque en esos años he contado con el apoyo, el cariño y las atenciones de mis papás. En realidad, siempre he tenido un plato de comida servida en la mesa. He tenido una camita donde he podido descansar y de cierto modo me he sentido como Alicia en el País de las Maravillas. No he pasado grandes dificultades. Pero las cosas cambian un poquito cuando tomo la decisión de venir a estudiar la universidad aquí en Lima. Y al principio, pues, tenía una suerte de libertades, ¿verdad? Que me permitía disponer de mis horarios, que me permitía pasar más tiempo con mis amigos, también ir de juerga, sí, a veces un poquito, pero sin embargo, me di cuenta que todas esas libertades también venían cargadas con grandes responsabilidades. Y empiezo a notarlo con anécdotas como que cuando por ejemplo, me cortaron la luz, ¿sí? Y no me la cortaron porque en realidad no tenía con qué pagar la luz, sino simplemente porque se me pasó, se me olvidó. Porque como ya yo les decía, justamente mis papás estaban al pendiente de mí y me proveían de todo ese tipo de servicios. Entonces entendí que era el momento en el que yo tenía que empezar a hacerme cargo de mí misma. Si quería tener ropa limpia, tenía que lavármela, ¿verdad? Si quería encontrar algo que comer cuando regresaba de la universidad, tenía que haber ido antes al supermercado. Y eso me hizo madurar muchísimo más. Pasó el tiempo. En realidad los días transcurrían con normalidad. Venía a la universidad, pasaba tiempo con mis amigos del colegio que también estaban en Lima y algunos otros amigos que forjé justamente en las aulas. A veces íbamos a estudiar en biblioteca del Campus 1 porque había que cumplir con las responsabilidades, ¿verdad? Y a veces también íbamos al cine y disfrutábamos de algunos otros pasatiempos. Hasta que llegó el momento en el que tuve que pasar por una relación amorosa emocionalmente no tan saludable. Y por ahí dicen que si finalmente no pasa alguien por tu vida siendo tóxico es que tú lo eres, ¿cierto? Y a mí también me pasó. Luego de esto, las cosas se complicaron un poquito más, porque mi salud también se vio deteriorada de algún modo. Yo me alimentaba mal, comía muchos dulces. Recuerdo haber tenido una amanecida, incluso estudiando, donde me acabé un chocotón completo. Y bueno, evidentemente esto, la poca actividad física que tenía, trajeron consecuencias como que entré en un cuadro de anemia. Entonces, esto dificultaba mi descanso, mi rendimiento académico, y entendí que era el punto de partida para que yo vuelva a construirme o a reconstruirme si es que así fuese necesario, ¿verdad? Entonces, con toda la determinación y todo lo que ya había llorado, me paré frente a un espejo y me dije, Ale, es el momento en el que tienes que construir tu mejor versión. Y de la mano de todo ello, me hice principalmente dos preguntas. La primera, ¿quién soy? Necesitaba conocerme y reconocerme. Y la segunda, ¿quién quería llegar a ser? Eso iba a marcar sin duda el norte de mis acciones, ¿verdad? Entonces empecé dándome cariñitos, reconociendo cuáles eran mis fortalezas, ¿cierto? Entonces me dije, ok, Ale, eres una persona sumamente activa. Tus amigos por ahí dicen que hasta eres intensa.
Y seguramente las personas con las que en algún momento he trabajado también pueden dar fe de ello. Pero sí, soy una persona que se compromete muchísimo con lo que hace. Entonces, todo ese dinamismo incluso a veces genera que en mis momentos de descanso simplemente yo ya esté pensando en cuál es el siguiente paso que voy a dar. O por ahí organizando mi agenda de manera mental. O qué es lo que voy a establecer con mi equipo de trabajo. Y ciertamente, como habrán notado, soy una persona muy comunicativa. Me encanta hablar. Suelo abrirme con muchísima facilidad. Y también me encanta escucharlos. Me encanta saber de ustedes. Me encanta conocer sus sueños y metas. Incluso cuando me invitaron a dar esta charla y me dijeron, oye, Alex, ¿tienes 10 minutos? Yo pensé, ¿solo 10 minutos? ¿En serio? ¿Tantas anécdotas interesantes y solo 10 minutos? Pero finalmente me tuve que adecuar, ¿verdad? Entonces, regresando a donde nos habíamos quedado. El momento difícil no está cuando reconozco mis fortalezas. El momento difícil está cuando necesito empezar a tomar acción. Y para ello, yo necesito salir de mi zona de confort, ¿verdad? Donde muchas veces nos sentimos muy cómodos. Pero si tenemos grandes sueños, tenemos que hacerlo. En ese momento, empecé a tomar acción justamente y determiné que tenía que empezar cuidando de mí, alimentándome de manera saludable, ¿verdad? Ya no todo podía ser chatarra, necesitaba retomar hábitos, bailar, que me encantaba, la joyería holística, que en un determinado momento de mi vida, cuando era adolescente, me dio tantas alegrías, necesitaba enfocarme en mis estudios, descansar mejor. Y creo que lo que más me costó fue hacer deporte. Aunque no lo crean, porque de cierto modo hoy en día es una de mis mejores terapias. Pero bueno, estaba cuidando de una parte de mí. Había otra parte que también necesitaba ser atendida, que necesitaba sanar. Y les hablo justamente de mi alma, de ese equilibrio espiritual, emocional que todos necesitamos para encontrar la calma y seguir con nuestras metas y objetivos. En ese camino descubro el Reiki, que es justamente una terapia que a través de péndulos, imanes, cuarzos, empezamos a abrir nuestros chakras. Y justamente gracias a mi maestra de Sensei que se llama Carla, es que tuvimos grandes conversaciones que me permitieron abrir muchas ventanas mentales y emocionales. Y de la mano de ello es que empiezo a sumergirme en la lectura. Pero esta vez ya no estaba leyendo respecto a Krugman o Keynes, sino que estaba enfocándome en leer libros de autoayuda. Y en este proceso encuentro una serie de frases que me van fortaleciendo. Y una de ellas las quiero compartir con ustedes. Tú eres tu propia luz, y aunque no sea la más brillante del mundo, será tuya, será tu luz, original y verdadera, propia e intransferible. Y justamente esta frase nos habla de que tenemos también que reconocer que la luz tiene sombras. Y está bien sentir tristeza, está bien sentir enojo. Sin embargo, el desafío está en transmutar todo ello hacia emociones positivas, hacia momentos que nos brinden felicidad. Y es que ahí hago incidencia de lo importante que es tener un plan de vida. Un plan de vida que se fomente y se fortalezca por constancia y autodisciplina. Sobre todo cuando no tenemos a los papás cerca, ¿verdad? Y sobre todo cuando nos volvemos adultos, porque el cumplimiento de responsabilidades nace netamente de nosotros, de nuestra convicción por hacer las cosas, por querer hacer las cosas y además querer hacerlas de la mejor manera, ¿cierto? Y en este momento ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con el emprendimiento? Y es que ciertamente, cuando nosotros pensamos en emprender, estamos viendo alrededor. Estamos pensando en el resto. ¿Cómo voy a satisfacer las demandas externas? ¿Qué es lo que quiere el mercado? ¿Qué producto le ofrezco a la zona de influencia que estoy analizando? ¿Cierto?
Pero no podemos satisfacer las necesidades de los otros si es que antes no satisfacemos las nuestras. No atendemos a aquello que nosotros tenemos en nuestro interior, a nuestra esencia, que finalmente termina marcando toda nuestra senda. Y bueno, evidentemente he logrado tener grandes frutos a raíz de que he decidido tomarme el tiempo para establecer hábitos saludables y pensamientos y emociones positivas. Y respecto a ello, una dinámica sumamente útil ha sido rodearme de personas que me sumen, rodearme de personas que puedan resguardar esa buena vibra que yo tanto ansío y que justamente me permite establecer planes de vida, ¿verdad? Entonces, ustedes en este momento deben estarse preguntando, ¿cuál es ese emprendimiento que me va a cambiar la manera de ver el mundo? ¿Y saben cuál es? Somos nosotros mismos, chicos. Sí, así como lo escuchan, nosotros somos nuestro principal y mejor emprendimiento. Y en él tenemos que trabajar antes de pensar en satisfacer a todos los demás. Y esa es la invitación que vengo a hacerles el día de hoy. Que nos fortalezcamos por dentro para poder ofrecerle a los demás todas nuestras máximas amplitudes, disciplinas y actitudes. Entonces, de cierta manera, he podido formar a una persona sumamente fuerte, a una versión de mí misma constante. Y esa misma constancia ha generado que, por ejemplo, en época de pandemia, cuando todos pasábamos por grandes incertidumbres, cuando todos teníamos grandes miedos, porque muchos familiares y seres queridos enfermaban o incluso fallecían, en ese momento recuerdo haberme sentado con mi papá, que ciertamente siempre ha sido mi respaldo, y empecemos a evaluar cuáles eran las actividades comerciales que no se habían detenido. Y algo que observábamos era que las cosechas se seguían dando en provincia, ¿verdad? Sin embargo, lo necesitábamos en los platos de aquí, de Lima. Por lo mismo, teníamos que transportar la comida hacia la capital. Y otra de las cualidades que desarrolla esta nueva normalidad es que justamente las personas que vivían aquí en Lima empiezan a retornar a su ciudad de origen, ¿cierto? Entonces, se estaban mudando, estaban retornando. Y por lo mismo, sacamos la conclusión de que algo que no se había detenido era justamente el transporte de carga liviana y pesada. Y eso es lo que establece mi último emprendimiento, que al día de hoy ha ido fortaleciéndose. Tenemos más de 2 años, contamos con un equipo humano sumamente fuerte, constante, vivaz, que tratamos de cuidar muchísimo, ¿verdad? Porque justamente el talento se tiene que cuidar, valorar, respetar. Y en ese camino es que también tuvimos que adaptar nuevos emprendimientos que ya teníamos y que han tenido que de alguna manera transformarse con estos nuevos procesos a lo que nos lleva el confinamiento. Y hoy en día seguimos operando con normalidad, más fuertes, con nuevas proyecciones. Y ciertamente, algo que siempre dicen es que los emprendedores buscamos oportunidades donde todos los demás ven escollos, ¿cierto? Y no es porque estamos locos, es porque justamente nos encantan los desafíos. No sé si he llegado a ser la mejor versión de mí misma, pero lo cierto es que es un largo camino en el que trato de forjarme día a día. Y de algo de lo que estoy segura es que voy a seguir trabajando para que ese emprendimiento que tengo, que se llama Alessandra Peláez, no fracase, ni hoy ni mañana. Muchas gracias, chicos.